Muy bienvenidos sean a nuestro webinar de novedades de Manager ERP o Manager Time, como algunos lo conocen. Le damos cordialmente la bienvenida tanto a Ana María como quien les habla, Teresita Sepúlveda, instructora senior de nuestra Academia Manager. Les damos cordialmente la bienvenida. Y como les comentaba, en esta oportunidad, Ana María será quien nos realice la presentación y yo voy a estar a cargo de las respuestas a las preguntas e inquietudes que ustedes puedan tener. Así que, sin más preámbulo, muchas gracias. Vamos a comenzar con esta presentación del mes de noviembre ya, novedades o temas atingentes a nuestro Manager ERP o también conocido como Manager Time. El primer tema principal que vamos a tratar es el uso del módulo de producción. ¿Para qué nos sirve este módulo de producción? Por ahí algunos a lo mejor van a decir, yo no uso ese módulo, pero a lo mejor después de lo que les voy a contar, a lo mejor se van a tentar de usarlo. ¿Para qué nos sirve este módulo? Este módulo sirve, o ¿a qué se le llama una producción? Una producción es toda transformación que puede ser fija o variable, ¿cierto? De varios productos que los transformamos en uno solo, ¿sí? Para eso nos sirve la producción. Y si lo llevamos directamente, para ello utilizamos documentos en los cuales plasmamos esta instrucción de transformación y además le vamos a dar la instrucción a partir de ¿qué? De que tenemos componentes, tenemos productos que están creados como materias primas, por ejemplo, podemos llamarlo de forma genérica materias primas, y elaboramos un producto terminado, ¿ya? Les voy a mostrar una serie de pasos que hay que realizar eventualmente para poder tener un correcto proceso, un correcto flujo de producción. Vamos a ver entonces directamente este módulo. Lo primero, siempre tener configurado, obviamente, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, ¿cierto? Para ello es necesario que nuestro producto terminado y las materias primas estén correctamente configuradas. Por ahí algunos podrían decir, ya, pero si yo tengo una línea productiva un poco más grande, es decir, por ejemplo, necesito realizar una torta, pero para la torta yo hago una producción previa para realizar el queque, ¿cierto? ¿Ya? El queque viene siendo como un producto intermedio, muchos lo conocen. De ahí que ese producto intermedio yo podría nombrarlo como materia prima para tener más orden o podría llamarlo como producto terminado, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo tengo componentes que serían la harina, la leche, huevo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esos serían los componentes y la materia prima que yo compro, ¿cierto? Esa materia prima que yo voy a tener en una primera etapa, la voy a elaborar, se transforma y creamos este queque, ¿verdad? Tenemos una primera etapa de producción. Ese queque necesita costearlo y por lo tanto tiene que estar configurado como un producto terminado, ¿sí? Vamos a ver en detalle toda esta etapa. Entonces, el producto terminado, ¿en qué necesita? Aquí hay algunos campos que vamos a resaltar para que también tengamos una buena configuración. Además de los campos de siempre preocuparnos, siempre tenemos que preocuparnos especialmente en cómo va a estar clasificado, es decir, el cuadrito que dice producto terminado, por ejemplo, ¿cierto? A la vez que también nos vamos a fijar en el campo de unidad de medida. ¿Por qué el campo de unidad de medida? Para poder tener un mejor control del stock elaborado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, principalmente, obviamente, un producto debe tener código, debe tener nombre súper específico, ¿cierto? Súper clarito, puede tener familia, subfamilia, ¿ya? Pero en el fondo, centrémonos en esos dos campos al menos. ¿Cuál es la configuración siguiente? La asignación contable. ¿Qué necesitamos? Lo que está marcado ahí son dos cuentas principales. La de compra, o comillas compra, va a ser una compra interna. Pero de todas maneras yo tengo que determinar que es una existencia. ¿De qué tengo llena la bodega? De existencia. Por lo tanto, necesito tener una cuenta de ese activo, ¿ya? Y en la cuenta que dice consumos de OP, para desarrollar el proceso de transformación, vamos a tener la cuenta de producto en proceso. Esta es una cuenta que plantea Manager, debe ser una cuenta puente que me ayude a comunicar esta transformación. Por lo tanto, esa cuenta es fija. Siempre el producto que será elaborado debe tener esa cuenta en esa posición, ¿ya? Entonces, al tener este registro, vamos a poder trabajar con que el vale de ingreso, en este caso que será el producto terminado, el producto elaborado, ¿cierto? Va a tener esa cuenta de producto en proceso. Y esta cuenta de producto en proceso, luego, cuando hagamos la centralización de costos, se va a emparejar con la cuenta de existencia.
Contablemente ya vamos viendo entonces cómo se maneja esta situación. La siguiente ventana relacionada con la configuración de los productos también está el método de costeo. Como podemos ver, siempre tenemos que dejar la moneda de origen, obviamente, como peso, porque estamos elaborándolo, ¿verdad? No lo estamos comprando en el extranjero. Pero lo que siempre debe tener este proceso, este producto en particular, es el método de costeo para la producción terminada. Es sumamente importante que le digamos al producto desde dónde va a salir su costo inicial. Un producto no puede ser elaborado, ¿cierto? Transformado de todos estos productos que dijimos, el huevo, la harina, el azúcar y todo eso, ¿cierto? El queque, ¿cuánto cuesta? Ah, de ahí es donde viene el método de costeo. Tenemos tres alternativas, o Manager nos presenta tres alternativas dependiendo de cómo sea este trabajo. Puede ser que trabajemos con los consumos reales de la OP. ¿Qué significa? Que yo le digo a Manager, ya perfecto, anda a buscarme los costos según lo que ocupé. Eso es, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde los componentes, las materias primas, deben estar correctamente costeados para que precisamente el producto elaborado que depende, ¿cierto?, aparezca con un buen costo, ¿sí? Si la harina, el azúcar, qué sé yo, los huevos, no los tengo correctamente costeados, ¿cómo voy a saber cuánto vale el queque? ¿Se fijan? ¿Ya? Cuando decimos según receta, es porque entonces estamos trabajando una producción fija, y en el fondo estamos estableciendo que la receta, la que todos conocemos como receta en la cocina, aprovechando que estamos elaborando un queque, es decir, la harina en tanta medida, ¿cierto?, que equivale a tanta plata. Los huevos en tanta medida y tanta plata, etcétera, etcétera. Y por ahí entonces es donde sacamos ya el costo estimado. Y ese costo estimado para nosotros o para esa opción va a ser la fija. Va a decir, mi producto, mi queque, entonces, si yo puse que la receta era 1000, van a ser 1000. Y no debería cambiar la receta allá en producción. Debería trabajar entonces con la receta fija. Por eso al principio les decía que podía ser fija, podía ser variable. ¿Ya? Según la lista de materiales, quiere decir que yo puedo digitar, puedo escribir todos los materiales que voy a utilizar sin tener una plantilla previa. Como también podría ser que tengo una receta que la paso como plantilla propia, plantilla de registro, ¿cierto? Esta receta la copio en la lista de materiales y por ahí voy haciendo alguna modificación, tal vez. O costeo en la lista de materiales. Entonces, según receta y según lista de materiales, en ambos casos estamos hablando de que yo manualmente voy a costear directamente en una de esas opciones. ¿Se entiende? Y de ahí es donde el sistema entonces va a sacar el costo final del producto. A diferencia de los consumos reales de la OP, que los componentes se van costeando solitos con el movimiento y por lo tanto, cuando ejecute el proceso de costeo de la producción, va a ir a buscar todos los componentes que se utilizaron y va a ir a buscar entonces el costo de cada uno de ellos para sumar este valor. ¿Se entiende? ¿Ya? Bien. Una producción terminada puede trabajar sin esa configuración. No debería. Es parte de las validaciones que las configuraciones de nuestros componentes y nuestros productos elaborados tengan esta opción, ¿cierto? Los componentes no tienen esta opción porque los componentes se compran. ¿Quiénes solamente tienen? Ahí dice, método de costeo para la producción terminada, es decir, para el producto elaborado. ¿Ya? ¿Ok? Veamos la otra configuración. La materia prima es el producto que se compra. Podría venderse, ¿sí? Por eso realmente podemos tener otras cuentas. Pero principalmente aquí nos estamos enfocando en la producción, ¿ya? Si se fijan, ahora nos estamos enfocando en los mismos campos que tenía el producto terminado, es decir, en la clasificación, más que nada como ordenamiento, y en la unidad de medida. ¿Para qué la unidad de medida? Para tener un mejor control de ese stock elaborado, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con ese stock, ¿cierto? Necesitamos saber que efectivamente estamos utilizando los huevos como unidad y no los huevos como docena, por ejemplo, ¿cierto? Porque si yo digo, voy a ocupar una docena, eso equivale a 12 huevos y el 1 con el 12 no son iguales. Recuerden que Manager entonces habla de una forma nomás, un solo idioma. Entonces, por lo tanto, yo tengo que saber que estoy hablando, si el huevo lo estoy manejando en docena o lo estoy manejando en unidad, ¿cierto? Si la harina la voy a trabajar en onzas, en taza, en gramos, en kilos, ¿en qué? ¿Se fijan? Para que los números entonces cuadren. La unidad de medida es el apellido de la cantidad. ¿Sí? Cuando decimos uno, ¿uno qué? Uno, pues.
pero una taza, un kilo, un gramo, ¿qué es lo que? ¿Se fijan? Ya, eso es lo importante. Ya, en cuanto a las cuentas contables, aquí está parecido, si se fijan. ¿Por qué? Porque el proceso es similar, ¿ya? El proceso de costeo y luego la contabilización de estos procesos identifica cuál es el tipo de producto que está trabajando. En este caso lo va a reconocer como componente, por lo tanto va a ir a buscar la cuenta de compra para asignarlo y obviamente lo va a emparejar con el consumo de la OP. Este producto es el que va a aparecer en el vale de salida. ¿Ya? Es el que va a estar alimentando la lista material, el que va a estar alimentando posiblemente la receta. Por lo tanto, aquí contablemente pensemos en esto. Necesito rebajar la existencia que compré un tiempo antes, ¿cierto? Y en el proceso de producción se va a relacionar con consumos de OP, la misma que el otro, fíjense. Y por lo tanto, por ahí es donde hacemos la comunicación entre la salida y la entrada. Esta transformación más o menos se viene comunicando por esa cuenta. ¿Ya? En cuanto a costos, no necesita método de costeo si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el método está ahí arriba. No tiene una producción terminada, sino que en realidad es compra al proveedor. Y por lo tanto necesitamos saber si la moneda de origen es peso o es una moneda extranjera. Y por lo tanto debe estar configurada correctamente para una compra, ¿cierto? Origen nacional, origen importado, ¿cierto? Esas reglas no cambian. ¿Ya? Lo que sí debemos tener, y ahí el comentario, yo no voy leyendo lo que dice el comentario, pues se los dejé ahí en el material. El comentario relacionado con el costo promedio es, necesito que mi materia prima esté correctamente costeada, utilizando entonces este costo promedio. ¿Cierto? ¿Cómo obtengo ese costo promedio? Porque lo compro y después lo consumo. Ya, pero recuerden que el vale de salida solito no realiza el costeo promedio, sino que cuando cierro. Entonces, por lo tanto, ahí hay que ayudarnos un poco y podemos hacer el proceso de costeo promedio, ¿cierto? El manual, el que está ya en existencia, para poder entonces determinar que este producto podría tener el mismo precio de la compra, porque en el fondo ha tenido solamente el movimiento de entrada. ¿Se fijan? Para que luego cuando lo consumamos en el vale de salida pueda tener un costo promedio. ¿Se entiende? ¿Ya? Vamos avanzando. ¿Qué más necesitamos? Podríamos eventualmente, y aquí viene una recomendación, ojalá trabajemos con esta opción. La formulación de componentes, o más bien conocida en español como receta, ¿sí? De producción, ¿cierto? Está en el menú de productos y servicios. ¿Sí? Ahí está, formulación de componentes. No se confundan con la que entre paréntesis dice servicio porque eso es para el módulo de servicio. Aquí estamos hablando de producción y por lo tanto tiene que ser la de productos. ¿A qué se refiere? Si se fijan, el primer cuadrito está marcado, ¿cierto? El código P003, unidad técnica específica, dice. Ese es nuestro producto elaborado. Y aquí entonces estamos diciendo el producto elaborado, ¿qué necesita, ¿cierto? Para crear su unidad. ¿Qué unidad? Es la caja. ¿Qué necesita? Necesita 3 componentes, el 1, el 2 y el 6, por ejemplo. El 1 necesita 3 litros, que más o menos cuestan 1.000 pesos. El 2 necesita 5 kilos, que vale 2.500 cada kilo. ¿Ya? Aquí estamos hablando del valor unitario. El sistema se encarga de hacer las cuentas. Ustedes pongan el valor unitario. Donde dice costo estándar, ahí es donde vale, ¿cierto? El entero o el parcial, da lo mismo. Aquí estamos hablando de el entero, ¿cierto? Ahí en el costo estándar. El total es el que va a hacer la cuenta de la cantidad por el precio unitario, ¿ok? Estamos hablando de los costos entonces de estos materiales. ¿Qué sacamos con tener nuestra receta costeada? Más adelante, cuando hagamos el análisis de nuestra producción, vamos a poder determinar cómo nos fue con la producción. ¿Cambió algo? Los costos que yo tengo considerados, ¿cierto? El presupuesto, entre comillas, que yo tengo considerado para la producción. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del queque. El queque, así APP yo pongo el precio, o más o menos yo sé cuánto cuesta, o por los ingredientes yo voy a sacar la cuenta que, por ejemplo, un queque de tal dimensión con estas cantidades, ¿cierto? Va a costar 1.500 pesos. Estándar 1.500. ¿Cuánto me va a salir de la producción? ¿Cada cuánto tiempo actualizo los valores que tengo considerados en la receta? ¿Una vez al año por lo menos? Así como van subiendo las cosas, sí. Los valores de la receta la pongo tal cual como hoy día tengo los precios. Por ejemplo, el componente 1, el litro vale 1.000 hoy día, pero mañana costará 1.200.
Si mis componentes los traigo del extranjero, tengo pensada la variabilidad del precio que tiene al traer productos en que en el fondo están abordando también el valor del gasto, ¿cierto?, de la importación, además del tipo de cambio, porque a lo mejor el precio en la moneda extranjera no varía, a lo mejor. Pero ¿qué pasa al traerlo? Está muy ajustada, le puse un delta, ¿cierto?, un porcentaje adicional como para decir, ya, en realidad hoy día el componente 1 vale 800. Entonces le voy a dar un hasta, ¿cierto? Hasta ahí puedo llegar de 1000. Si me paso de 1000, quiere decir entonces que mi producción me está saliendo muy cara. Por ejemplo, ¿se fijan? Ese tipo de análisis podemos llegar. ¿Ya? Bien. Esa formulación de componentes también se puede importar. Aquí rápidamente no les voy a mostrar cómo se hace, pero sí ahí están las opciones que está en el menú de importar del mismo productos y servicios. Y ahí está formulación de componente producto. ¿Se fijan? El mismo nombre. Y la importación requiere ese formato. 4 columnas. El código es del código del producto terminado. El código REC, el code REC, ¿cierto?, que es del componente, la cantidad y el costo. Recuerden que el costo hace referencia al costo unitario, ¿cierto? El sistema se encargará de sacar la cantidad por ese costo unitario y nos dará el valor final, ¿cierto? Por ejemplo, si ahí necesita 3 por 1000 será 3000, 5 por 2500, en fin, ¿cierto? Ya, no me van a sacar cuenta ahora. Ya, eso tenemos entonces con respecto a la configuración. Teniendo eso configurado, ahora vamos a ver cómo creamos nuestro proceso de producción. En el menú de producción tenemos la opción directa de orden de producción, ¿ya? Hay todos unos sistemas anteriores de informes como para también validar si tenemos o no tenemos el stock adecuado, por ejemplo, ahí en la planificación, pero directamente vamos al proceso. En la orden de producción, ¿qué vamos a necesitar? Hay una descripción de cada campo, pero así a grandes rasgos se los digo. Tenemos el número de la OP muy conocida, ¿cierto? OP. Tenemos la fecha de creación. Luego tenemos 2 fechas. Las otras 2 fechas nos van a servir, por ejemplo, para una gestión que podemos realizar, ¿ya? La gestión del tiempo que nos estamos demorando. Desde lo que lo creé, ¿partió directamente en esa misma fecha o va a tomar un tiempo adicional? Por ejemplo, yo creo la orden de producción, es decir, di la instrucción de que se realizara esta producción el 2 de noviembre, pero recién el 15 la estoy tomando y estoy iniciándola. Entonces, esos días estaban pensados en que me iba a demorar tanto tiempo. Luego, cuando inicio, hasta cuánto termino, ¿cuánto es? ¿Un día, 15 días, 20 días? ¿Ok? Entonces, ahí es donde podemos hacer esa gestión. ¿Se fijan? Luego dice planta o bodega, donde dice B1, bodega principal. ¿Dónde va a quedar por defecto el producto cuando ya lo vayamos a entregar? ¿Ya? Y luego tenemos el producto propiamente tal. Una OP por producto, una instrucción individual, ¿cierto? ¿Cuántas unidades técnicas específicas estamos pidiendo? 10, ¿cierto? El formato de esta unidad técnica es una caja, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que esta orden de producción se inicia? Cuando hacemos el primer consumo de los materiales. Cuando decimos que esta orden de producción termina, se da por terminada, se da por cerrada, cuando entregamos hasta la última cantidad. ¿Ya? Validen los tiempos de trabajo, ¿cierto? Por asunto de costo y por entender y organizar mejor la situación, siempre se recomienda de que esta producción se elabore ojalá dentro del mismo mes. Si yo lo abro en noviembre, que la termine en noviembre. ¿Por qué? Porque podrían quedarme entonces los costos en meses distintos, ¿ya? Y por lo tanto, por ahí podría no quedar correctamente costeado porque por ahí se me puede olvidar alguna cosa o dependiendo del método de costeo que estoy trabajando. ¿Se fijan? Entonces, por ahí puede salir alguna diferencia y terminamos costeando en otro mes con esas diferencias, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bien atentos ahí de cómo hacemos ese proceso, ¿ya? Bien, esta orden de producción tiene una lista de materiales ahí incorporada. La lista de materiales, en este caso, es lo que trajo la receta, donde nos decía que tenía el componente 1, 2 y 6 en esas cantidades y que más o menos iba a costar tanto. Aquí ya me está mostrando la lista de materiales aumentada según la cantidad que yo pedía allá afuera. En la OP eran 10, ¿cierto? 10 cajas. Para hacer 10 cajas necesitamos entonces 30 litros del componente 1, 50 kilos del componente 2
y 7 kilos del componente 6. ¿Se fijan? Está multiplicado por 10. Y por lo tanto el costo estándar me está mostrando ahora el valor total de la elaboración de las 10 cajitas. ¿Ya? ¿Ok? A partir de esta lista de materiales, luego vamos a seleccionar los componentes que vamos a ir rebajando, que pueden ser en forma parcial o total, ¿cierto? Dependiendo de los tiempos que necesite la producción. Y por lo tanto podemos tener uno o varios vales de salida. Lo importante sí, es que aquí consumamos todo. ¿Qué pasaría? Para que lo vayan pensando ahí. ¿Qué pasaría si me queda algún componente ahí pendiente sin consumir? Porque no lo consumí. Lo que va a ocurrir es que primero ese pendiente va a aparecer en el por entregar. Y la OP queda ahí eternamente en el por entregar. Bien sucio ahí el por entregar de ese producto. ¿Se fijan? Por lo tanto, hay que hacer limpieza. Si yo determino que en realidad voy a usar o utilicé los 50 kilos, entonces los 50 kilos son los que se tienen que ver reflejados en el vale de salida. Pero si yo al utilizar más o menos digo que voy a utilizar 50, pero a lo mejor utilicé 49 y tengo que devolver uno, entonces ahí en el 50 yo lo corrijo. Entro a la lista de materiales y corrijo ese 50 antes de consumirlo y pongo 49. ¿Ya? De tal forma que en mi bodega particular de producción, ¿cierto? Tenga esa reserva del 1 que me quedó. ¿Ya? Así no estamos haciendo estas devoluciones que por lo general se usan otros documentos que no corresponden y estamos costeando mal el producto. ¿Ya? Entonces, si tenemos esas variaciones dentro de nuestra producción, hay que tener mucho ojo. Si voy a dejar algo pendiente, si voy a estar ahí atento entonces a las cantidades, ¿ok? En este caso, por esta lista de materiales, entonces se van generando vales de salida. Si necesito agregar algún producto más, bueno, voy a la lista y agrego el producto más en esa carpetita amarilla que está justo en la primera recuadro, ¿cierto? Ahí es donde yo puedo agregar entonces algún producto, si es que obviamente mi proceso me lo permite. ¡Ojo! Si el método de costeo dice receta, yo no debería estar agregando producto porque si no ese producto no va a ser contenido en el costo. Por ejemplo, ¿sí? Si es variable, que sea variable. Entonces que use un método variable. Pero si es fijo, entonces tiene que ser fijo y tengo que respetar ese fijo. No puedo cambiar un producto por otro, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Puedo cambiarlo siempre y cuando digamos que es variable todo. Bien. Entonces, aquí hay una opción distinta. La primera, ¿cierto? Era la orden de producción, que yo la digito directamente para tener stock. Pero hay una opción, una alternativa segunda, que es generar la OP desde la nota de venta. Es decir, voy a producir para un cliente en particular la cantidad que me están pidiendo. Esas son producciones calzadas que se denominan, ¿sí? Cuando lo generamos desde allá de ventas y le decimos genera la orden producción desde la nota de venta, entonces quedan estos campos completos aquí en la misma orden de producción. Me trae el producto, la cantidad, ¿cierto? Que está diciendo la bodega y además me agrega quién es el cliente y el número de nota de venta. En las observaciones dice según nota de venta del cliente X, ¿cierto? Con tal fecha. ¿Ya? Después seguimos trabajando normalmente. Lo importante es saber desde dónde vienen las instrucciones y en el fondo estos productos, estos 5 productos elaborados, no estarían siendo elaborados para el stock en general, sino que para este cliente en particular. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Wow, ahí. ¿Cómo generamos los consumos de materiales? Porque estando dentro de la orden de producción, yo le digo generar vale de salida por consumo de OP. Así de fácil. De esta forma, al generar este vale de salida, me dice, perfecto, validemos. ¿Cuál es la orden de producción? Ya, la 50. ¿Cuál es la bodega en la cual tengo que sacar el material? ¿Cierto? Que estamos hablando del componente. Ah, de la bodega 1. Ok. Recomendación, en este caso no trabajemos con la bodega principal, sino que trabajemos independiente con una bodega de producción. Independiente, que el espacio sea el mismo. Ojalá para este proceso estemos trabajando así cerraditos, porque así si hay devoluciones de materiales pueden quedar ahí mismo, ¿cierto? Y no estamos involucrando el inventario que tenga el bodeguero general, ¿ya? Más que nada por ahora. Bien, va a aparecer la ventana donde está justamente la lista de materiales y nos dice, ya perfecto, tienes disponibles los componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los que vamos a pasar?
Fíjense bien que aquí es el ciclo igual que cuando pasamos de la orden de compra a la guía, todo igual. Fíjense bien, orden de producción hacia vale de salida, ¿ya? Tenemos entonces el primer componente, las mismas 30 unidades. El segundo componente lo bajamos, ¿cierto? Le damos doble clic o decimos todas ahí con el doble ticket. Y en la cantidad abajo podemos corregir, ¿sí? A lo mejor mi producción, ¿cierto? Necesito una primera etapa donde consumo parte de. Voy a elaborar 3 cajas, por lo tanto ocupo un tercio nomás o un tercio y poco, del material, ¿cierto? Esto es para no hacer el consumo de todo, siendo que en realidad no voy a hacer todo. ¿Se fijan? Entonces ahí ojo con la cantidad siempre. Bien. Una vez que está listo y terminamos, nuestro producto maravilloso ya está listo, ¿cierto? El queque salió del horno y está listo para entregarlo a la bodega, decimos entonces que ya se puede generar el alta de producción. ¿Ya? Aquí hay un tema también y eso es lo que tienen que validar y conversar bien con la parte contable, de cómo manejar aquellas mermas o productos que no pudieron ser elaborados. Si se consumió todo y se pretendía sacar 10 de esas unidades, ¿cierto? A lo mejor el tratamiento que se puede hacer es hacer como que sí salió todo de producción y luego afuera mermarlo. Puede ser una alternativa. Todo depende de cómo vayan a tratar justamente ese proceso, ¿ya? Bueno, aquí vamos a la opción que está abajito que dice, desde la misma orden de producción, dice generar vale de ingreso por alta de OP. Así de fácil de directo. Las ventanas son las mismas, si se dan cuenta. Entonces nos dice generar vale de ingreso, ¿de cuál orden de producción? La misma, la 50. ¿A qué bodega va a llegar? Ahora va a llegar a la principal, ¿cierto? O la de producción. Y aquí es donde determinamos que nuestro producto, y si se fijan aquí siempre va a salir 1, nuestro producto dice que la cantidad pendiente son 10. Le damos doble clic y la cantidad validamos. ¿Son 10 o estamos entregando 3 por esta primera etapa? Si yo hago 3 primero y después hago los 7 restantes, quiere decir que voy a tener 2 vales de ingreso. Pero está todo dentro de la misma producción. ¿Se fijan? ¿Ya? No puedo costear la producción si no he entregado la cantidad completa, si no doy por terminada la OP. ¿Ya? Por eso es importante que nos fijemos en las cantidades. Ya. Ok. Validaciones entonces. ¿Cómo queremos saber si una orden de producción está abierta? Está en curso, en proceso, más claro el nombre, ¿cierto? Ese es un informe entonces. Dentro de la orden de producción dice orden de producción en proceso. Ese es un informe que nos muestra justamente cuáles son las órdenes de producción que están ahí trabajando, ¿cierto? Aquí nos dice la orden 36, que es del año de la pera, ¿cierto? Ah, pero si yo veo que ahora yo estoy en el 2022 y esto me dice que la orden que está abierta es del 2018, ¿qué pasó con ese producto? Eso a esta altura es una basura. ¿Qué pasó con mi bodega? ¿Qué pasó con las cuentas de ese producto? Si está en proceso, quiere decir a lo mejor que se hizo algún consumo. Dice que se entregó, se pidieron 6, se terminaron 3, es decir, se hizo a media esa producción. ¿Y qué pasó con esos 3 que se entregaron entonces? ¿Cómo se costearon? ¿Se fijan que ahí empezamos a dañar los costos de nuestros productos? ¿Empezamos a minar la cuenta de existencia en el balance? A raíz de estos procesos incompletos. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Cómo más podemos validar? Los consumos del OP, es decir, todo material que se ha consumido a raíz de 1 vale, 5 vales, 10 vales, ¿cuántos? Ya, veámonos el informe de consumo de un OP. Ahí está, nos dice cuál es la orden de producción, más o menos cuál es el rango de fecha. Recomendación, utilicen la opción de valorizado a costo del documento. Así más o menos ya se van haciendo la idea si el costo del producto que está en el minuto que se generó el consumo está adecuado o no. Si no, vamos a tener que ir a revisar antes de costear la mercadería, antes de costear la producción. ¿Ya? Tenemos entonces que aquí tenemos 2 vales, el 173 y 174, donde hay 3 componentes y después hay uno más. ¿Se fijan? Ahí está y nos dice las cantidades y todo lo demás. ¿Ya? Nos vamos haciendo ya la idea de cómo viene nuestra producción. La producción terminada, es decir, cuánto va en el vale de ingreso, ¿cierto? Podemos chequear si terminó. Justamente en la misma menú de la orden de producción tenemos producto terminado de una OP, ¿cierto? Aquí nos va a aparecer entonces el vale de ingreso. ¿Cuál? El número 81. Y dice que
se generaron 10. En este caso, yo podría sacar, dice, costo del documento y me sale costo de documento 0. Podría ser que a lo mejor el producto es nuevo, no ha tenido algún otro proceso y por lo tanto no le ha asignado ningún monto todavía. Esto cuando hacemos la producción ya va a aparecer el monto porque el vale de ingreso va a ser editado solito, ¿cierto? Y va a asignar el monto que corresponde. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Luego ya podemos revisar. La producción está terminada. Esa orden de producción está terminada. Los consumos se hicieron completos. La entrega del alta se dio completa, ¿cierto? Se entregó todo. Eso quiere decir entonces que mi OP está marcada como terminada. Por lo tanto, ahora puedo hacer este proceso, costeo, producción terminada. Esto lo encontramos en el mismo módulo de producción, ¿cierto? Menú, otros procesos, costear, producción terminada. Si no me equivoco, también está en el menú de existencia, por si acaso, pero siempre es bueno hacerlo por este mismo módulo. ¿Y a qué nos dice? Obviamente nos dice, ¿estás seguro que desea ejecutar el proceso de costeo de la producción con fecha tal? Sí, la fecha del día, ¿cierto? El costeo, ahí les puse un poquito una nota de qué es lo que tienen que validar antes de hacer esto, ¿cierto? Que nuestros productos entonces estén bien configurados, producto terminado, el que estoy elaborando, el que sale en el vale de ingreso. Tiene que estar correctamente asignado hacia el método de costeo. Si el método de costeo está vacío, para ese tipo de producto que estoy elaborando, entonces el sistema va a agarrar y va a poner cualquier monto. Así nomás. Si es que pone algo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. La OP debe estar marcada como terminada. Y ojo, si por ejemplo, yo trabajé todo octubre y la producción me puse a hacer los papeles, qué sé yo, los vale ingreso, vale salir, siempre uno se atrasa en eso. Y ese proceso entonces lo hice el 3 de noviembre. Si lo hago el 3 de noviembre, me quedaría todo con fecha 3 de noviembre. Pero si tiene que corresponder a octubre, voy a tener que modificar cada uno de esos documentos que generé, ¿cierto? Y cambiarles la fecha, al menos al 31 de octubre. Si fue festivo, entonces antes, 30 de octubre, ya, listo. ¿Cierto? Para que no vaya a quedar con fecha de noviembre, porque si no, se va a ir a la contabilidad de noviembre. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, validar fechas, por eso los informes anteriores. Validar fecha de los vales salida, validar fecha de los vales ingreso y cuándo queda cerrada la OP. Recién ahí entonces podemos decirle sí, ejecuta el proceso. Al ejecutar el proceso, ¿qué hace el sistema? El sistema dice, perfecto, OP está marcada como terminada, sí, perfecto, esta corre, esta es válida. ¿Cuál es el producto elaborado? Ah, es la unidad, no sé cuántito. Ok, vamos a ir a buscar a la ficha, vamos a ir a buscar cuál es el método de costeo, todo este paseo se da. Vamos a ir a buscar entonces a la ficha el método de costeo. Ah, dice consumos de la OP. Ok, consumo de la OP. Devolvámonos entonces a los vales de salida que están relacionados a la misma OP, ¿cierto? Y va a ocupar el componente 1, 2, 3, 4, 5 en estas cantidades de edad. Listo. Dice, componente 1, va a ir a la ficha a buscar el costo promedio, ¿cierto? Va a decir, perfecto, costo promedio, cantidad y así sucesivamente. Va a sumar toda esa cantidad y eso es como va a valorizar el vale de ingreso. Así. Si hubiese sido receta, entonces dice, ah, la receta dice tal y va poniendo los montos. Si no hay productos que contienen la receta, entonces está mal hecho el proceso. ¿Ya? Bueno, una vez que esto está listo, quiere decir que nuestro vale de ingreso cuadra con el vale de salida y por lo tanto ahora es necesario el análisis de costeo de la producción. Este informe es el que justamente nos va a decir cuánto. Y aquí tenemos justamente el informe. Estamos validando una, podemos validar varias, ¿eh? Son informes independientes, pero aquí estamos centrándonos en la 50. Fíjense bien en esto. Tenemos la sección de teórico y la sección de real, la sección de diferencia, ¿cierto? La diferencia obviamente es el comparativo. El teórico es lo que presupuestamos, es lo que asumimos que me debió haber costado, ¿cierto? Lo que pusimos en la receta. Si no hay receta, no hay teórico. ¿Ya? La receta viene siendo como el presupuesto de esto, ¿ya? Lo real es lo que se ocupó, directamente lo que hizo el proceso. Por ende, fíjense bien, según la receta eran 3 componentes, el 1, el 2 y el 6. El 8, nada que ver. Y justamente lo está diciendo. Teórico, en la parte del 8 no hay nada. ¿Se fija? Pero sí fue consumido. Luego dice que el componente 6 debió haber utilizado 7 en cantidad, sin embargo utilizó 5. Por lo tanto tiene 2 menos. Y hay un valor entonces de 19.000 y tanto en que en el fondo se refleja para esa cantidad.
El componente agregado nuevo, ¿cierto? Es 1 a 4.000 y tanto, ¿cierto? Y por lo tanto suma esos 4.000 y tanto, ¿ya? Pero fíjense bien en los costos. Dice que el costo estándar, según lo teórico, eran de 172.000. Sin embargo, lo real me indica 343.000. ¿Podemos decir a ciencia cierta de que la producción salió el doble? Porque fíjense bien en la diferencia, prácticamente el doble. ¿Podemos decirlo así a ciencia cierta o hay una alternativa? Fíjense bien que se ocuparon las mismas cantidades, por lo tanto el problema está para el lado de los costos. ¿Qué pasaría entonces si yo reviso que mi teórico está muy bajo con respecto a la realidad? A lo mejor no he actualizado mi receta y por lo tanto me está dando una información falsa. El producto hace 3 años me podría haber costado 172, ahora está más cerca de los 400. Por ejemplo, podría ser, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, también podría ser que lo real, el valor real, es que tengo mis productos mal costeados porque he estado haciendo manipulaciones malas, ¿cierto? He hecho malos movimientos de mi producto, donde el costo no se ha cuidado, el costo promedio ponderado no se ha cuidado, he utilizado documentos que no corresponden, he costeado de mala forma, por ejemplo, en vez de poner el valor con respecto a una cantidad en particular, se puso con respecto a otra porque no respeté la unidad de medida, en fin, una serie de problemas que conocemos que trae, ¿cierto?, el manipular mal la información y por lo tanto aquí es donde podemos reflejarlo. Cuento corto. ¿Es fiable la información que me está mostrando el análisis si no sé qué pasó más atrás? Claramente no, ¿cierto? Aquí me dice, aquí pasó algo. Eso sí, aquí pasó algo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta información es importante que la revisemos. Si estamos seguros que nuestros costos están bien, de las materias primas, si estamos seguros que nuestra receta está correctamente, entonces aquí claramente la información es que el producto está mucho más caro mi producción salió mucho más cara de lo que pensé. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Una vez que realizamos ese análisis individual, podemos validar la información, ¿cierto? Después del cierre, la información que se va a ir a la contabilidad. Recién ahora va a aparecer la contabilidad, ¿cierto? Por ahí decíamos en la configuración inicial que el proceso, ¿cierto?, de la cuenta de producto en proceso era principal. Ya, aquí hay un informe que luego de hacer el cierre comercial podemos generar. Es el informe de detalle de costos. Es importante que este informe lo analice la gente de producción y es importante que también lo analice la gente de contabilidad, ¿ya? Ojo, no porque diga centralización se lo tiramos al contable al tiro, no. Este informe que están viendo en pantalla es la versión Excel, ¿sí? Ustedes pueden descargarlo ahí. Lo que está en celestito, si se alcanzan a darse cuenta, dice parte 1 y parte 2, ¿cierto? Producción terminada, y aparecen las cuentas, fíjense bien. Una dice producto en proceso y la otra es producto terminado, con el código de la cuenta que corresponde. Y aparecen los montos. Y más hacia la derecha aparece debe y haber, es decir, tenemos, imagínense el asiento contable, los contables aquí van a saltar al tiro. Producción terminada. Producto en proceso, tenemos que el monto va al haber por 340 y tantos mil pesos y los productos terminados va al debe por los 340. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos un cuadro, ¿cierto? Entonces decimos que productos en proceso con productos terminados están cuadrados y esos son los que irían en la centralización de costos, ¿ya? ¿Por qué hago esa separación de ese celestito? Porque en realidad aquí hay que hacer dos validaciones. Una, de que lógicamente los montos del debe y el haber cuadren, obvio, ¿cierto? Imaginémonos cuáles son las cuentas, ¿cierto? Tenemos producto en proceso, versus materia prima, con los montos correspondientes, ¿sí? Pero también tenemos que la OP50 tiene todos esos movimientos. Producto en proceso al debe suma 300 y tanto. Producto en proceso al haber suma 300 y tanto. Ahí hay otro cuadro. Son dos cuadros que hay que hacer. El primero, el que tiene que ver la parte 1 con la parte 2, y el segundo, que es global todo lo que se refiere a el número de OP. Me cansé. Si los componentes no cuadran con el producto elaborado, quiere decir que la producción fue un desastre. Así, con esas bonitas palabras. ¿Cierto? ¿Ya? Esto es para que en diciembre y en enero no se estén pegando cabezazos, ¿ah?
Así que aprovechen de revisar ahora que todavía estamos en noviembre. Ya. Este entonces vendría siendo el último proceso de revisión para lo que vamos a entregar a la contabilidad. ¿Ya? En el fondo, esto viene siendo, le ponemos la firma, decimos yo, área de producción, entrego esto a la contabilidad. Contabilidad me va a quedar mirando, es broma. Puede ser, ¿o no? O nos va a decir, felicitaciones, está muy bien. Ahí depende de ustedes. Ya. Me cansé. Eso con respecto a producción. Todo eso con respecto a producción. Y eso me salté en muchas partes, ¿eh? Pero eso es lo principal, ¿ya? Teniendo estas consideraciones vamos a tener un correcto proceso y obviamente una información correcta que le vamos a estar pasando a la contabilidad. Ya, buenas prácticas para un cierre anual. Ya, como bien todos saben, esta es la figura de manager. Tenemos un área comercial y tenemos un área de finanzas, ¿sí? Por mucho está separada, pero no está separada. La unión justamente son las cuentas contables que se traspasan desde el área comercial y se comunican a partir de las centralizaciones hacia el área de finanzas. El área comercial, todo lo que va registrando genera contabilidad y se lo traspasa al área de finanzas, que el área de finanzas entonces en sus comprobantes van siendo alimentados. ¿Se fijan? Esto es lo que tenemos que lograr hacer. Que el área comercial, abastecimiento, producción, servicio técnico, ventas y existencia, ¿cierto? Trabaje entre sí comunicado para poder entregar correctamente la información al área de finanzas, ¿sí? Para finalmente el área de finanzas hacer los análisis correspondientes, decir, este es nuestro balance, así funciona la empresa. Si por ahí se corta el camino, ¿cierto? En la parte de la comunicación, estamos mal, ¿ya? Imagínense ustedes un largo pasillo donde todas las puertas son un área. ¿Alguna de las puertas esa está bloqueada? ¿Alguna de esas puertas no quiere hablar con la otra puerta? Finalmente, ¿cierto? La puerta del fondo es finanza, ¿cierto? O contabilidad. ¿Llega todo allá? No va a llegar todo. Entonces, ¿cómo vamos a tener la administración de la empresa si nos llega la mitad de la información? ¿Se fijan? Ya. ¿Qué podemos hacer entonces? Aquí, este pequeño monito les va a hacer el resumen de todo lo que necesitan. Fíjense bien, ya, para poder llegar al proceso de cierre de finanzas o el cierre final del mes, ¿cierto? Necesitamos, bajemos un paso, necesitamos que esté realizado todo el proceso de cierre comercial. Y el cierre comercial depende de los 5 módulos que está relacionado, ¿cierto? Abastecimiento, producción, venta, servicio técnico y existencia. Si hay alguno que no utiliza alguno de los módulos, obviamente serán 4 o serán 3, ¿cierto? Pero lo importante es que nos centremos en que todo lo que ocupamos en nuestro módulo no quede pendiente y entreguemos la información como corresponde para el flujo documentario y finalmente para la contabilidad. ¿Ok? Todo se relaciona con todo, como pueden ver. La centralización de documentos es una validación del cierre de finanzas precisamente para chequear de que todo lo que se registró por compra, todo lo que se registró por venta, todo lo que se registró por documento genérico, ¿cierto? Se genere estos procesos de creación de los comprobantes con esa información. Donde bodega ve una caja de algo, el contador dice, ah, esa es existencia. ¿Se fijan? Entonces, alguien tiene que hacer esa traducción de idiomas, ¿cierto? Es como que, no sé, en comercial hablarán en chino y en finanzas hablarán inglés, por ejemplo, ¿cierto? Alguien va a tener que hacer el punto medio de la traducción, ¿cierto? Y es donde aquí el chino se escribe y se entonces traduce al inglés. ¿Se fijan? Ya. Otro proceso que tiene el cierre de finanzas son los comprobantes contabilizados. Todo lo que se ingrese a un comprobante debe tener el ticket de contabilizado para así alimentar el mayor. ¿Cómo pongo el ticket? Primero, con el perfil correspondiente. Segundo, con que la información que esté escrita en el comprobante esté correcta. No solo de que esté cuadrado el comprobante, los montos que están aquí abajo, 1 y 1 está correcto. No, que las cuentas estén correctamente asignadas. Si estoy centralizando, por ejemplo, compra, ¿cierto? Y es un comprobante donde tiene puros gastos, no va a tener una cuenta de ingreso, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Hay que validar la información. Y luego,
Después detallamos algunos procesos de cierre contable, hay muchos más, ¿cierto? Entonces está la validación del analítico con el mayor, porque claramente las contabilizaciones de los documentos hacen que esto sumado dé el saldo de la cuenta, obvio. Hay que revisar la tarjeta de existencia. Ojo, los contables tienen que imprimir esa tarjeta de existencia porque ustedes son dueños de esa tarjeta. Existencia las escribe, pero ¿quién es dueño? Contabilidad, ¿cierto? La centralización de costos. ¿Cómo voy a saber cuánta mercadería se rebajó porque lo consumí en producción, porque la vendí y la despaché por venta? A raíz de la centralización de costos. Por eso hay que revisarla, ¿cierto? Un proceso que no está de más es la validación de la conciliación bancaria. ¿Cómo voy a saber que el saldo de la cuenta de banco tiene que ver con todos los movimientos que se han hecho? Asúmanlo como que la conciliación viene siendo un analítico más, ¿sí? La tarjeta de existencia viene siendo un analítico más. Si se dan cuenta, son los detalles de la cuenta correspondiente, no necesariamente con un documento, ¿ya? Cada módulo, abastecimiento, producción, venta, servicio técnico y existencia, va a ocupar una cierta cantidad de documentos. ¿Esos documentos quedaron pendientes? ¿Me quedó esa basura como el que veíamos ahí de la orden de producción en proceso? Eso quiere decir entonces que en producción no revisé las OP abiertas. Eso quiere decir que le estoy afectando existencia porque en el por entregar aparece una OP del año La Pera. OP que ya no voy a hacer, no voy a terminar. De más está decir que lógicamente el costeo de esa producción fue un desastre porque no hubo costeo, porque no se dio por terminada esa OP. ¿Se fijan? Ya. Entonces, cada uno de los módulos, dependiendo de los documentos que utilizamos, si utilizamos órdenes de compra, veamos que las órdenes de compra pendientes son efectivamente pedidos que aún no llegan. Guías de recepción sin facturar. ¿A qué nos sirve validar eso? Le sirve a existencia, le sirve a abastecimiento y le sirve a la contabilidad. ¿Para qué? Porque una guía sin facturar quiere decir que contablemente es una provisión de compra. Quiere decir que en existencia y en contabilidad se reflejó un ingreso de mercadería. Y la factura brilla por su ausencia. Si la factura no está, quiere decir que no tenemos IVA y no tenemos deuda. ¿A quién le pagamos? ¿Y el IVA de compra, el IVA crédito? Gracias. ¿Sí? Ahora, si la factura fue por carril aparte y no correspondió entonces al flujo documental, entonces quiere decir que esa factura que hizo la tarea sola hizo una duplicación tanto en bodega como en contabilidad de la existencia y por lo tanto me dejó pendiente la provisión de compra. Así de grave. Por eso hay que revisar. Eso hay que cruzarlo con el libro de compra y ya puede ser una solución. Por eso es importante para existencia, por eso es importante para abastecimiento y por eso es importante para la contabilidad. Lo mismo ocurre para la venta, ¿sí? También en venta podemos decir que incluimos a un tercero y ese tercero es más jodido que tesorería, es más jodido que el contador, el servicio de impuesto interno. Recuerden que si generamos una guía y no hay factura, el servicio de impuesto interno va a decir, ya, ¿y mi impuesto? Porque no le interesa la factura, le interesa el impuesto. No le interesa que me pague el cliente, le interesa su impuesto. Que estamos declarando, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a decir, ya, ¿esto es evasión de impuestos? ¿Moviste la mercadería ahí y mi plata? ¿Ya? Entonces ahí también, ojo con eso. En servicio técnico, para los que ocupan servicio técnico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a costear todo lo que consumimos? ¿Cómo vamos a facturar todo lo que consumimos? Recuerden que el servicio técnico está muy ligado a la venta y por lo tanto ahí también hay un movimiento de productos y también hay una facturación de por medio. Por lo tanto, apliquemos también, ¿cierto? En existencia es muy importante tener la validación de stock. Hay una sección de la contabilidad de costo que es súper clara con respecto a eso. La validación de stock y la validación de los costos. Si en eso estamos cayendo en que constantemente estamos haciendo el ajuste de inventario simplemente, contabilidad está súper feliz. ¿Para qué decir el directorio? ¿Cierto? Es como para ponerlo con un adorno y un enmarcado en el balance. ¿Sí? Todo lo que registremos aquí entonces en estos 5 módulos se van al balance, afectan el balance. Si no, veanle la cara al contador cuando recibe la centralización.
ahí me van a creer. Ya, eso. Teniendo en consideración entonces todos estos puntos, podemos hacer el cierre final. Para poder corresponder al cierre anual, todos los meses son iguales. Diciembre tiene un adicional, ¿sí? Diciembre adicionalmente tiene, cuando ya hago toda esta revisión igual que todos los meses, ¿cierto? El contable dice ya, entonces ahora toca la corrección monetaria, con la cara llena de risa, ¿cierto? Sí. Entonces dice, ya, entonces ahora vamos a hacer la corrección monetaria. Los productos están bien costeados, están bien configurados con su moneda y origen. Ya, entonces saquemos el informe, hagamos el proceso, saquemos el informe para hacer el comprobante. ¿Ya? Ese es un paso adicional. Y el segundo paso adicional, una vez que se cierra todo, hacemos la apertura contable del año siguiente. Esos son los únicos dos pasos que son distintos para diciembre. ¿Sí? Bien. Eso tenía para contarles. Ah, un detalle a propósito, así como si nada. Por si acaso, acá tenemos un resumen de lo que significa el cierre. Si quieren conocer más detalle, ¿cierto? Contáctense con nosotros porque tenemos el curso de cierre de mes en la academia y próximamente va a estar justamente en formato e-learning. E-learning quiere decir que ustedes ven tranquilamente los videos con todos estos mismos temas en vez de escucharnos directamente, en vez de conectarse en un horario. Ustedes deciden la hora, el ratito que ven un video, ven 5 videos, se pegan la maratón completa, ustedes definen, ¿cierto? Eso significa e-learning, sin dejar de pasar obviamente por la evaluación y así obtienen su hermoso certificado. ¿Ya? Complementando un poco esa información Ya. de nuestro curso de e-learning, les recordamos que esto tiene una duración de 2 semanas, 15 días. Entonces ustedes pueden ahí decidir cómo administran sus tiempos y pueden ver nuestros videos en un plazo de 2 semanas. Perfecto. Ya, eso es lo que tenía para contarles, ¿cierto? Tenemos un par de preguntas, así que sigue con los temas y de ahí vemos las preguntas. Ya, ok, ya. Un último datito, ¿cierto? Que nos encargaron que comentáramos, un poquito lo habíamos conversado al principio, ¿cierto? Es de los medios de comunicación que tiene Manager, ¿cierto? Aquí está entonces la prueba, está uno de los que mencioné, que era el chat. Recuerden que el chat ahora es la forma de comunicarse, ¿cierto? Ustedes entran entonces a la plataforma de manager.cl, ¿cierto? Y ahí pueden encontrar el Customer Service, ¿cierto? Se llama, donde van a poder acceder al chat súper rápido y súper fácil, ¿ya? Entonces, por aquí está un poco cuál es el horario que necesita, ¿cierto? De lunes a viernes de 9 a 6, para que vean que detrás sí hay personas, ¿cierto? Y por lo tanto es súper fácil. Actualmente todo está usando chat, todo está usando, ¿cierto? Que el WhatsApp me llega un mensaje, pido hasta créditos y todo, ¿cierto? Entonces acá también es lo mismo. Podemos conversar con los chicos ahí que están detrás y por lo tanto también hacer llegar nuestras dudas, ¿ok? Súper fácil. Dice, abre la ventana del chat, ¿cierto? Primero entramos a la página, encontramos Customer Service y luego abre la ventana del chat. El chat es el icono que está abajo, ¿cierto? Es redondito y tiene como una hoja con una carita. Yo le veo la carita. Y dice que ingresen los datos, son los datos propios de la empresa, del usuario, para chequear si están registrados o no, ¿cierto? Y a partir de eso nos dice, perfecto, en tantos minutos te atiendo, ¿cierto? Realicen la consulta y luego el operador se contacta y ahí ustedes siguen su fluida conversación. Así de fácil, súper fácil. ¿Ya? Tenemos el centro de ayuda también de Manager, donde en este caso tenemos los 2 artículos correspondientes a los temas de hoy, que como vieron era súper extenso. Estoy aquí derretida de tanto hablar. Eso. Así que el centro de ayuda. Y como siempre, la Academia Manager, ¿cierto? Que se hace presente. Tenemos una nueva plataforma, súper bonita, rápida. Tenemos nuevos cursos. Así es que ahí también se pueden conectar a academiamanager.cl sin el www, así no, directo, ¿cierto? O contactar directamente a Elizabeth por si quieren saber de algún curso. ¿Ya? Estamos aplicadas a fondo justamente a ello. Ya, ¿vamos con la pregunta? Así se ve la plataforma. Súper bonita. Vamos con las preguntas, principalmente del módulo de producción. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la primera, que la dejé ahí sin contestar para que la pudiéramos tener en vivo. Carla nos pregunta si tenemos alguna opción de
que ella tiene muchas OP en proceso de años anteriores y quiere darlas cerrada de forma masiva. OP. Habría que revisar en este minuto, así como calcado, no me acuerdo, pero habría que revisar si el administrador, desde el mantenedor de datos, hay una opción que está el botón justo en el centro, la tengo así patente, hay un montón de botones, ¿cierto? El del medio dice terminar con los pendientes. Habría que validar si es que una de las opciones hace relación a la OP. Esa sería como una forma masiva. Idealmente, claramente tendría que estar abiertos los periodos para poder cerrarlos manualmente. Entonces, ojalá si esté. No recuerdo en realidad si está esa opción o no, pero puede ser una alternativa. Es una alternativa por lo menos para las órdenes de compra y para las notas de venta, ¿cierto? Habría que revisar si está esa opción. Si no, ya habría que contactar con los chicos de soporte si es que hay alguna forma masiva interna como de poner ese ticket. Ya, pero más desde el punto de vista off the record. Así es. Yo no lo dije. Bueno, ya, Carlos también nos preguntaba qué pasaba si tenía una nota de venta que tenía varios productos. Sí. Ahí yo le comentaba que si ustedes, por ejemplo, tienen una nota de venta que tiene 2 productos y esos 2 productos necesitan una producción, lo que hace el sistema es que cada orden de producción es por un producto. Entonces, si la nota de venta son 2 productos, va a crear 2 órdenes de producción relacionadas a la misma nota de venta. Exactamente. Por eso yo les decía que la orden de producción es individual. Entonces, si necesito hacer una producción de varios productos, ya sea que sea por nota de venta o manual, tengo que obviamente hacer una OP por cada uno de ellos, ¿cierto? Y la nota de venta directamente me genera las 2 o las 5 OP correspondientes y las asocia a la nota de venta. Carla, respondiéndote a la pregunta anterior, te comentamos que revisamos la opción y no se encuentra dentro del mantenedor de datos, así que contacta a soporte para que te puedan ayudar a dar de baja esas órdenes de producción para que tengan la base de datos más actualizada. Para las órdenes de compra y notas de venta, sí, por si acaso. Inés, ¿se tuvo que? Sí. Bueno, sí, es que Rodrigo planteaba otra pregunta, pero en realidad es un tema de que cuando él te lo comentaba que lo vamos a levantar con el área técnica, porque resulta que lo que a ellos les ocurre es que hacen una nota de venta, la orden de producción, pega la receta y posteriormente se dan cuenta que no tienen todos los insumos. Entonces tienen que rebajar las cantidades de la orden de producción y al rebajar las órdenes, o sea, las cantidades de la orden de producción, la receta no se actualiza. Ah, claro. Sí, en realidad está pensada un poco más en el hacerlo fijo, si no es mucho cambio manual. Un poquito ahí lo... Perfecto. Y todo eso es Rodrigo San Martín, ¿no? Sí, con Rodrigo estábamos conversando. Perfecto. Sí, estuvieron conversando otro rato. A la par. Bien. Ya, Carla lo conoce porque cierra las notas de venta. Sí, para eso, o sea, para eso uno más lo ocupa. Las otras alternativas ya ni me acuerdo cuáles son. Pero sí, por eso pensé que podría estar. La memoria se gasta también. Así ya. Es. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿A Rodrigo le quedó clarito? ¿Sí? Dice que Rodrigo las trabaja como OT. Sí. Ya. Como pueden ver, súper. Ya. ¿No? ¿Ninguna duda más? A parecer no. Vamos entonces a pasar Recuerden que un detallito, recuerden que la producción puede ser, no sé, una elaboración así como de un producto con otro y voy asociando lo que se llama las recetas anidad, en que en el fondo el producto, el queque que yo elaboré, después me va a servir, ese producto terminado, me va a servir de componente para hacer la torta. Y después de la torta puedo hacer, qué sé yo, que la torta le pongo un envoltorio, entonces por lo tanto la torta es a consecuencia de otro y al final... Cuando tengo esta cadena de que tengo un producto intermedio, un segundo producto intermedio y después el producto que va a la venta, ¿cierto? Tengo que tener súper cuidado en cómo va siendo costeado en el camino. Tengo que costear primero el queque antes de costear la torta, porque si no, no voy a tener valor en la torta. ¿Se fijan? Puede ser también la elaboración así súper simple. Agarro una caja con la otra, le pongo un lacito y eso ya puede ser una producción porque rebajé la caja 1, la caja 2 y el lacito también, que es 1 metro. Listo. Y eso también lo dejo reflejado. ¿Sí?
Entonces, todos estos tipos de transformaciones pueden trabajarse, pero hay que tener mucho ojo para poder obtener correctamente los costos. ¿Cierto? Eso. Ya no lo más. Ahora sí paso luego a avisos comerciales. Bueno, en primer lugar, los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes, en este mismo horario, 15 horas. Vamos a tener un seminario de la funcionalidad de IFRS, donde vamos a revisar el paso a paso cómo configurar el IFRS dentro de nuestro ERP y cómo generar nuestros informes. Y adicionalmente, estén muy atentos a la primera semana de diciembre, que vamos a tener un seminario también de un cambio normativo que se nos viene. ¿Ya? La semana pasada el Servicio de Impuesto Interno anunció un cambio que se viene para las empresas de servicios de terceros, ¿ya? Son los servicios profesionales principalmente. Así que también estén atentos ahí a nuestro seminario. Le agradecemos su participación en esta calurosa tarde. Muchas gracias por participar y los dejamos cordialmente invitados al resto de nuestras actividades. Como siempre, como academia, quedamos atentos a cualquier comentario, sugerencia, pregunta que ustedes puedan tener. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden, contáctenos, vean nuestra nueva plataforma y ahí adquieran nuestros cursitos que van a estar muy interesantes y de poquito van a ir saliendo más cosas, seminarios, en fin. ¿Ya? Nos vemos el martes, ¿cierto? Y después estar atentos ahí a la fecha para diciembre. ¿Cierto, Teresita? Un gusto. Un gusto. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien a todos. Chao, chao.